Decíamos, jóvenes, de que queríamos saber cuál era la bebida favorita de la persona encuestada. Eso queríamos saber. Entonces, vamos a visualizar los resultados. Me dice así, que la bebida favorita de los encuestados sería el vino. Y este vino representaría más o menos un porcentaje del 69% acumulado, dice, pero, o 13%, sí, exactamente, eso sería, ¿no? Pero no es correcto este valor que me está mostrando acá. ¿Por qué, jóvenes? Porque fíjese que aquí yo tengo 45 personas que no consumen bebida, por lo tanto, variaría en cierto grado este porcentaje de acá. Pero la pregunta era, ¿cuál es? Y usted dice el vino, y punto. Con eso ya está respondida esta pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dice, ¿quiénes consumen más bebida alcohólica? O podemos decir en qué grado, en qué nivel, ¿sí? Mejor así vamos a hacer. ¿En qué nivel consumen más bebidas alcohólicas? Alcohólicas, dice, ¿no? ¿En qué nivel, dice, no? ¿En qué grado? ¿En qué nivel? O en qué, no cantidad, ¿no? ¿En qué nivel consumen más bebida alcohólica? Dice, ¿no? O quienes consumen más bebida alcohólica, mejor así, ¿no? Mejor que así. Quienes consumen, no está allá, ¿no? Quienes consumen más bebida alcohólica, coma, podemos colocar los hombres, coma, las mujeres o ambos. Bien, entonces ahora vamos a realizar ese análisis, pero previamente deberían guardar estos resultados si fuera parte del examen, especialmente o para su proyecto. Así que yo voy a guardar también y voy a guardarla con el nombre 02.13 que dice aquí, así, frecuencia, dice, ¿no? Por tipo de bebida, por tipo de bebida. Bien, guardo y lo cierro. Cierro esta ventana. Ahora voy a ver qué variable me permitiría saber eso que he querido saber. ¿Quiénes consumen más bebida alcohólica? A ver, ¿quiénes dicen, no? ¿Quién cree que consume más bebida alcohólica? ¿Cuál sería? La P11. Entonces voy acá y hago el análisis de frecuencia para saber eso. Quito la variable y voy al final y busco quién cree que consume más bebida alcohólica. Entre los estadísticos de acá, podría elegir la moda porque es un dato cualitativo y las gráficas, más me gustan a mí los gráficos de tipo barras porque se visualiza mejor en SPSS. Por lo menos yo lo visualizo mejor. Le doy a aceptar y me dice que estamos trabajando con 200 datos, está correcto, y me dice así, ¿quiénes consumen? Hombres 70, me dice. Mujeres 61 y ambos 69. ¿Qué puedo ver estos jóvenes? Que están nomás bastante equilibrados. Mire, ¿quiénes son los que más consumen bebida alcohólica? Tendríamos acá los varones. De acuerdo a esto. Pero las mujeres no se quedan muy lejos porque está en 61%. Pero cuando se encuentra un hombre y una mujer, igual consumen. Mire, imagínense, solamente una se salva, el resto prueba. Es interesante lo que nos muestra ahorita la estadística esta. Pero usted dice, pero esos datos no son reales. Sí, señores, no son reales. Estos datos son los datos que hemos generado de forma aleatoria. Sería interesante ahora analizar los datos que tenemos capturados. Y posteriormente vamos a hacer un análisis de esos datos. Vamos a posteriormente ver cómo se comporta. Así que vamos a guardar esta encuesta también. Y aquí tenemos la gráfica del mismo. Bien, ahora guardamos esto y decimos así, 02.14 y colocamos como frecuencia por
consumo de bebida. Por consumo de bebida. Y guardamos. Cerramos la ventana. Bueno, jóvenes, decirles de que el análisis de frecuencia generalmente siempre se aplica a una sola variable. Ahora vamos a utilizar más de una variable para poder responder esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué relación existe, dicen, entre la edad y el departamento? Me dice. Entonces significa que yo debo utilizar dos, la edad y el departamento. ¿La edad dónde se encuentra? Está acá. ¿Dónde está el departamento? En P3. Entonces yo voy a ocupar P4.1 y P3. ¿Y qué análisis me permite relacionar, vincular, corresponder más de dos variables? El análisis de tablas cruzadas, este de acá. Entonces, con este análisis yo hago lo siguiente. El dato que tiene la mayor frecuencia se sugiere colocarlo en la fila. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, colocamos la edad en la fila y el dato con menor frecuencia o menos repetición, vamos a decir, le colocamos en la columna. Entonces, el P3 colocaríamos en la columna. Acá colocamos la variable que permito segregar de la fila. En este caso, le vamos a decir que más nuestras barras agrupadas. Creo que no hay nada más que nos tenga que mostrar. A ver, estos son otros análisis de Monte Carlo, otros estadísticos. Correlaciones, no, que no me haga correlaciones. ¿Por qué? Porque los datos que estoy manejando no son completamente cuantitativos. Y entonces no siempre me da resultados que me gustaría tener. Entonces me dice, mire esto de acá, me ha mostrado que tenemos todas las edades y me dice así, que de 11 años tenemos uno en La Paz y uno en Potosí, 11 años. Vayamos a los de 15 años. ¿Cómo tenemos a los de 15 años? Hay uno en Pando y uno en Oruro. Veamos los de 18 años. 18 años. ¿Cómo tenemos la distribución? Uno en Pando y dos en Oruro. Pero si usted ve este dato de acá, no me da cosas tan interesantes como para poder analizar, a no ser que me digan cuántas personas de 45 años, por ejemplo, ¿no? Hay, digamos, ¿no? En Potosí, digamos, ¿no? Entonces me dice, bueno, o en Potosí, digamos, usted viene aquí a Potosí de 45 años, 40, a ver, vamos a ver por acá, 45 años. Y usted dice, ni uno de Potosí de 45 años. Entonces me parece que mejor sería hacer el análisis de acuerdo a la etapa de la vida. Entonces colocaremos aquí etapa de la vida. Etapa de la vida versus departamento. Así que vamos a hacer eso. Entonces, hay a veces, jóvenes, que yo creo que un análisis me va a salir muy bien. Este acá no lo voy a guardar. Entonces, ¿cuál es la etapa de la vida? Es P4.1 respecto del departamento. Entonces, vengo a analizar, le digo, estadístico descriptivos de tipo tablas cruzadas, y acá elijo eso. Entonces ya tengo la edad, no lo tomaría y más bien en vez de eso movería departamento, muevo arriba y etapa de la vida coloco en columna. ¿Por qué? Porque departamento tiene más diversidad de datos, más variedad de datos que etapa de la vida. Por eso. Entonces verificamos que dice acá nada. Acá hay algún estadístico que puedo aplicar, tampoco digo, solamente que me muestre los gráficos y le doy a aceptar. Está trabajando con 200 encuestas, está todo bien. Mire, ya esto es pues ya más entendible. Mire, ahora por ejemplo yo puedo saber en Santa Cruz cuántos jóvenes hay, o sea, han sido encuestados, yo digo 4. En Santa Cruz, ¿cuántos adultos han sido encuestados? 20. En La Paz, me dice, ¿no? ¿Cuántos jóvenes han sido encuestados? 8. En Chuquisaca, ¿cuántos jóvenes han sido encuestados? 10. Fíjese que esto de acá tiene información de más valor que lo que tenía anteriormente. Y al final, si alguien me dice, ¿y en Pando cuántas personas han sido encuestadas en Pando en total? Le digo 22. En Potosí, 19.
En La Paz, 19. En Oruro, 28. Entonces, si me dicen, ¿de qué departamento son las personas? ¿Qué departamento llenó más encuestas? ¿O en qué departamento llenaron más encuestas? Yo agarro, verifico y de pronto me doy cuenta que es el departamento de Chuquisaca. Este departamento acá. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer esto con tablas dinámicas? Esto acá. Con tablas dinámicas, jóvenes, esta tarea a veces se pone mucho más fácil de poderlo realizar. Aló, jóvenes, se escucha, se ha cortado, así que estamos retomando. ¿Se escucha volumen, jóvenes? ¿Aló? Sí, listen. Ya. Sí. Un corte, creo, del internet, no sé si, parece que es más de la aplicación porque el internet estaba activo. Ya estaba mandando el mensaje ya. Anoche tuve también varios cortes con otros grupos, ¿sí? Tuve cortes, así que parece que no está, tiene bastante demanda el servicio. Entonces, ahora vamos ¿en qué estábamos, jóvenes? Estábamos acá, ¿no? Ahora, si me dirían a mí, jóvenes, ¿en qué departamento llenaron más encuestas o participaron? Entonces yo voy viendo acá el total de acá, voy viendo, y de pronto me encuentro que los de Chuquisaca fueron las personas que más participaron. Entonces, en el examen seguramente le dirá de esa manera, nada más. Y usted seguramente responderá y dirá acá abajito, dirá, ¿no? Tantas personas, ¿no? Y listo, lo envía sus preguntas o sus respuestas con la respectiva pregunta. Entonces, el examen que se le va a pasar mañana de forma práctica es muy similar a lo que le estoy mostrando acá. ¿Dónde estamos acá, no? Por departamento. Ya hicimos hasta de acá. Relación que existe entre etapa de la vida y departamento. Ahora dice, ¿qué relación existe entre el consumo de bebidas y la edad? Me gustaría más bien esto hacerlo con edad, va a salir un poquito largo porque tenemos harto dato. ¿Por qué no lo hacemos con etapa de la vida? ¿Sí? El consumo de bebida con la etapa de la vida, ¿sí? Etapa de la vida. Porque va a ser un poco largo, ya hemos visto que hay bastantes edades, está bien segregado, entonces vamos a hacer eso. ¿Este dato lo podemos guardar? Claro, lo guardamos. ¿Cómo lo guardamos? Hacemos un clic acá. Siempre se guardan con la extensión SPB, no cambia eso. Y acá lo único que tiene que hacer es lo siguiente, colocar así, 02.15 en todo caso, y le va a decir así, tabla cruzada, porque es el análisis, tabla cruzada, y coloca los dos, departamento, así, departamento versus etapa de la vida. Y guarda. Una vez que guarda, le da cerrar. Pero debe tener mucho cuidado. Cuidado que esté cerrando la base de datos y no haya guardado los cambios. Fíjense que la base de datos acá tiene que estar siempre guardada. Bien. Ahora, jóvenes, hacemos lo siguiente. Vamos a responder esto. ¿Qué relación existe entre el consumo de bebida y la etapa de la vida? Entonces, veo las variables. ¿Cuál sería consumo de bebida? Consumo de bebida. A ver, donde dice con qué frecuencia consume bebida, esta podría ser y la etapa de la vida. Entonces, P6 con P41. Bien. Entonces, vengo acá y coloco mi cursor para no equivocarme. P6 con etapa de la vida. Bien, analizar estadístico descriptivo de tipo tabla cruzada. Les dije que esta tabla cruzada es muy utilizada, por eso es que lo estamos aprendiendo más. Quitamos las variables y colocamos. Etapas de la vida lo podemos colocar en la fila. Y P6, que sería
¿Con qué frecuencia? Este era, ¿no? Lo colocamos en columna. Muy bien. Y le damos aceptar. Entonces va a agarrar las dos variables, lo va a contrastar, lo va a enfrentar y me va a dar esto. Primero debo verificar que se estén analizando la cantidad de encuestados o encuestas que yo tengo. Uno. Segundo lugar, debo analizar la tabla, entender la tabla, ¿sí? Tratar de entender la tabla. Era la pregunta que me decían, ¿qué relación existe entre el consumo de bebidas y la etapa de la vida? Entonces vengo y reviso eso. Los adolescentes, dicen, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, me dicen que la mayoría de los adolescentes, dicen, no bebe alcohol. ¿Estamos de acuerdo? No bebe alcohol, la mayoría. Pero cuando empieza, le echa 2 a 3 días de la semana, dice. Así que son muy propensos, dice. Estoy leyendo estos datos aleatorios, jóvenes, ¿sí? Estamos con los datos aleatorios. ¿Cómo pasa con los jóvenes? Los jóvenes, la mayoría dicen no bebe alcohol, pero posteriormente, dice, vemos datos como esto, que algunos beben muy rara vez, hay 11 hay que beben una vez por semana, perdón, 10 hay que beben una vez por semana, 12 que alguna vez al mes, dice, y 10 que le aplican 2 a 3 días de la semana. Sí o sí beben. Probablemente no se emborrachen, pero sí beben. Es el asunto. O sea, sí le echan su botellita de cerveza, si vale el término, su latita. Sí o sí. En los adultos, 29 no beben alcohol, pero tenemos 27 que muy rara vez beben, solamente cuando hay reuniones familiares, si vale el término. Una vez por semana hay 26. Alguna vez al mes hay 18. Y tenemos de 2 a 3 días a la semana 32. Mira, imagínense. O sea que los adultos, dice esto, son nomás, ya tienen, digamos, cierto grado de afinidad o gusto con el alcohol. Eso nos estaría diciendo jóvenes. Sin embargo, los jóvenes no mucho y los adolescentes menos. O sea, cuando hablamos de una afinidad ya fuerte que es 2 a 3 días a la semana. Eso ya les pillaron el gusto. Es como que hay gente que sí o sí le echa su Coca-Cola, aunque sea una botellita diaria. Ya está adicto. O sea, ya no vive sin eso. O sea, ya es parte de su vida. Pero ahora me gustaría ver, jóvenes, la estadística de esto respecto, digamos, de otro detalle, de otra pregunta más, porque está interesante nomás esto de acá. Entonces, guardaremos este resultado. ¿Cómo lo guardamos? Hacemos clic acá, decimos 02.15 y decimos así. Un ratito, creo que hemos hecho mal algo. El anterior le creamos mal, creo, ¿no? Este de acá tenía que ser 15 y me he equivocado, le coloqué 12. Por eso dije, ¿por qué? Y este tiene que ser 16. 16. Tabla cruzada, decimos, este era etapa de la vida. Etapa de la vida versus frecuencia de consumo. Bien, ahora guardo. Les vuelvo a recordar, esta respuesta lo tienen que enviar. Este es el archivo que tienen que enviar, el de respuesta. Es el más importante. Si hay cálculos, lo tiene que enviar la base de datos más. Entonces, ahora sigamos. Sería interesante, jóvenes, antes de hacer esta de acá, nos preguntemos qué relación existe, así, mire, qué relación existe entre la etapa de la vida y el motivo por el que consume. Y el motivo por el que consume. Eso le puede servir mucho a los psicólogos para ver por qué consumen a esa edad, qué es lo que supuestamente les motiva a consumir.
Entonces, veamos por acá, creo que hay una variable, vámonos a la parte de la variable. ¿A qué edad consumió? Dice con qué frecuencia, alguna vez ha sido multado, cuántas botellas ha consumido, ¿quién cree que consume? ¿Crees que el consumo? Por aquí creo que hay uno que dice eso, ¿no? ¿Qué edad consumió? Tipo de bebida alcohólica, alguna vez ha sido multado, las latas. No tenemos esa pregunta, jóvenes, acá. ¿Por qué consume, no? Frecuencia de consumo, nada que ver. ¿A qué edad consumió? ¿Qué tipo de bebida? ¿Alguna vez ha sido multado? Podemos verlo acá, jóvenes, tal vez hacer una relación, jóvenes, con las damas, ¿sí? Y los varones. ¿Cuántas botellas beben tanto los hombres o las mujeres? ¿Sí? Eso vamos a hacer mejor, porque no tenemos esa relación. Entonces decimos, ¿qué relación existe, ¿no? entre, vamos a colocar, entre el sexo y la cantidad, dice, ¿no? Cantidad de consumo de bebidas, entonces, bebidas, vamos a ver eso. Entonces tenemos dos variables para poder confrontar. Entonces tenemos aquí cuántas botellas consume y por acá tenemos el sexo. Y con eso vamos a ver. Y después vamos a hacer en función de qué bebida más consume. Por el momento nos aguantamos un poquito. Entonces vamos a la base de datos y decimos que vamos a trabajar P11 con P2. Entonces vamos a analizar un estadístico descriptivo de tipo tabla cruzada. Vamos a quitar estas variables de acá, quitamos estas variables y colocamos el sexo, lo colocaremos en columna porque tiene poca réplica. Y vamos a colocar por acá cuántas botellas consume en la fila. Y con eso vamos a poder saber. Ahora, entre lo estadístico de acá, nada que ver, ninguno de estos todavía podemos ocupar, no nos ayuda mucho, y tendremos así. Miren, tenemos estos jóvenes. Dice, masculino, dice, ¿no? Una botella, dice que hay 3 varones que toman solamente una botella, pero hay 7 damas que toman una botella, dice. Ahora dice, 2 botellas, ¿cómo se relacionan? 5, 5, por igual. 3 botellas, dice que los varones toman 3 botellas y las damas solamente 4. Se controla mejor. Vamos con 4 botellas. Dice que hay 10 varones que toman 4 botellas sí o sí, y mientras las damas 6 nomás. Tenemos acá 5 botellas, dice. Dice que hay 5 botellas. Hay 4 varones que toman 4 botellas sí o sí, y sin embargo hay 5 damas que toman 5 botellas. Vámonos un poquito más adelante. Vamos a ver a 10. ¿Quiénes toman 10 botellas? Dice que hay 4 varones que toman 4 botellas de bebida, mientras que hay 5 damas que toman 10 botellas cuando tienen la oportunidad. 15 botellas, dice, la cantidad máxima de botellas que tenemos acá. Dice que hay 4 varones que toman 15 botellas, mientras, dice, ¿no? Que tenemos aquí 8 damas que toman 15 botellas. O sea, quieren siempre tocar piso, como dice. Bien, bueno, la gráfica acá me muestra, jóvenes, la representación gráfica de acuerdo a la cantidad de botellas que tenemos. Por ejemplo, 15 botellas. ¿Cuántos son los varones y las damas? Mira, aquí está ganando las damas, dice, ¿no? Aquí ganan los varones cuando son 14 botellas. Entonces la gráfica, cuando son 10 botellas, no ganan las damas, mire, a los varones. Pero cuando hablamos de ninguno, dice que los varones somos los que ganamos, mientras que las damas se quedan hasta ahí nomás. Bien, pero estos, recuerdo vuelta a decirles, jóvenes, este análisis estadístico no son datos reales, son los datos que hemos generado aleatoriamente.
Los datos reales los tenemos en otro archivo. Después lo vamos a analizar esos datos. Por el momento no lo vamos a analizar todavía. Entonces colocamos aquí 02.17. Vamos a colocar y colocamos tabla cruzada. Cruzada entre cantidad, entre sexo, ¿verdad? ¿No? Entre sexo y versus cantidad de bebida consumida. Toma, consumida. Bien, ahora guardamos nuestra gráfica, nuestro resultado y cerramos. Ahora yo quiero hacer lo siguiente. Quiero ver lo siguiente. Quiero hacer esto. Yo tengo la edad. Vamos a utilizar 3 variables. Tengo el grado académico. También tengo la columna de a qué edad empezó a consumir. Y me gustaría saber, jóvenes, por ejemplo, de acuerdo a eso, buscar quiénes creen, digamos, ¿no?, que el consumo de alcohol provoca accidentes. Así que vamos a trabajar con eso. Vamos a ver cómo podemos armar una tabla cruzada con 3 variables que me permita determinar quiénes están más informados sobre los accidentes de tránsito, quiénes tienen más opinión sobre eso, o qué opinión tienen respecto de los accidentes de tránsito, ya sea en función de su preparación académica, ya sea en función, digamos, ¿no?, de su etapa de la vida, o en función del sexo, como también podemos hacer en función del departamento. Entonces, trabajaremos con eso. Entonces, decimos analizar una tabla cruzada ¿de qué? Y decimos así. P12 lo vamos a llevar a columnas. Luego vamos a agarrar, jóvenes, vamos a agarrar el sexo y lo vamos a llevar a fila. Primero vamos a analizar esto y después vamos a ver cómo podemos mejorar el análisis. Le decimos aceptar. Y una vez que tengo esto, veo así. Y veo, jóvenes, que la pregunta dice así. ¿Creen que el consumo excesivo de alcohol es el motivo por el cual se producen la mayoría de los accidentes? ¿Qué dicen los varones? Dicen los varones, sí, 44. Y 56 dicen no, como que no quieren revelarse, ¿no? O sea, no quieren decir nada. ¿Qué dicen las damas? 46 dicen que sí, 54 dicen que no. O sea que el consumo de alcohol no es el motivo de la mayoría de los accidentes. ¿Por qué? Puede haber otro motivo, descuido, fallas mecánicas, qué sé yo, cualquier cosa, estrés, ¿no? Pero no es el consumo del alcohol. Eso es lo que dice. Bueno, pero ahora yo quiero hacer algo un poquito más. Quiero segregar esto, digamos, ¿no?, en función de la etapa de la vida. En función de la etapa de la vida. ¿Cómo lo haría en función de la etapa de la vida? ¿Qué haría? Vengo acá a mi análisis de estadístico descriptivo. Creo que me conviene, jóvenes, agarrar al sexo, traerlo acá. Vamos a ver. Y a CREES le colocamos como fila, lo que crea una persona. ¿Ya? Y acá le colocaríamos etapa de la vida, le colocamos en la columna. Vamos a ver la configuración que va a generar esto. Necesito agarrar y determinar cómo está el asunto del sexo. Me dice así. Dice, sexo masculino. Y le preguntan, ¿qué dicen los hombres?
A ver, ¿qué dicen los varones? A ver, sexo masculino. Me dicen que sí, mire, 1. En caso, bueno, analicemos a ver mejor analicemos el total. Primero, ¿qué dice el masculino? Lo masculino dice que hay 44 que dicen que sí, el alcohol produce accidentes. 56 dice que no. Pero de todo este grupo jóvenes, los adultos son los que dicen de esta manera, que hay 30 adultos que dicen que sí y 40 dicen que no, que el alcohol no provoca accidentes. ¿Qué dicen los jóvenes? Hay 13 jóvenes que dicen que sí provoca accidentes el alcohol y 12 que no. ¿Qué dice el adolescente? Hay un adolescente que dice que sí provoca accidentes la bebida alcohólica, pero 4 dicen que no. Fíjese que de acuerdo a los datos que tenemos acá, la mayoría dice que no. Y se replica la información que antes queríamos. Nosotros queríamos saber la opinión de parte de cada uno de ellos, o sea, joven, adolescente y adulto. ¿Qué opinaban ellos? En los femeninos, dice que hay 5 adolescentes, damas, que dicen que sí, que el alcohol provoca accidentes, y 4 dicen que no. Damas, joven, 11 dicen que sí provoca y 18 dicen que no. Luego, tenemos 30 adultos que dicen que sí provoca accidente el alcohol y 32 que no. Ahora, podemos tal vez nosotros ir pensando, jóvenes, en que a manera que se va volviendo más maduro la persona, va aumentando en años, va cambiando de opinión también, porque fíjese que aquí las damas apoyan el sí y luego apoyan el no. Y aquí tenemos el resumen total, jóvenes. Entonces, hemos hecho una tabla dinámica utilizando 3 variables. Guardaremos esta más. Perdón, una tabla cruzada, no es dinámica, una tabla cruzada. Entonces, ¿qué hemos ocupado? Versus y consumo de alcohol y consumo de bebida, vamos a ver, bebida versus etapa de la vida, Y guardamos. Y cerramos esta ventana. Pero fíjese que para poder llegar a estos jóvenes, he ido analizando en este sentido, variables por variables. He empezado a ver su comportamiento de cada uno de ellos. Cierro, jóvenes. Ahora, ¿cómo puedo hacer otros tipos de análisis? Los otros tipos de análisis, jóvenes, si usted ha visto ya los videos, necesariamente jalan una variable. Por ejemplo, yo puedo hacer un análisis descriptivo para poder describir el comportamiento, por ejemplo, de los datos en función de cuántas botellas beben. Miren, y obviamente tiene opciones para que haga la descripción, que haga la media, la suma, el mínimo, ¿no? Haga la varianza, el rango, ¿no? Y todos esos detalles, que me parece súper lo que está haciendo y que me dé la suma más. Entonces yo agarro y le digo continuar acá. Luego le doy aceptar. Y voy a tener datos como este, mira. ¿Cuántas botellas o latas de bebida alcohólica consume normalmente? Mínimo 0. Un medio de 15 latas o botellas, haciendo un total de 1.211 botellas y un promedio de 6 botellas. O sea, lo normal es que cada persona consuma por lo menos 6 botellas, dice, cada vez que bebe. O sea, con 6 botellas se siente feliz. Eso está diciendo. ¿Cuál es la desviación estándar? Acá la desviación estándar respecto del promedio. Dice que 5.06. O sea que es lo más próximo a eso. O sea, ¿qué significa? Que sí o sí se da eso. Eso me estaría dando. Pero, jóvenes, quiero recordarles de vuelta. Estos datos son datos aleatorios. No son datos reales como los que nos hubiera gustado analizar. Recuerden eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Guardamos esto y le vamos a decir que es un tipo de análisis descriptivo. Colocamos acá y decimos acá. Borramos esto, decimos 0.2, 18,
decimos, ¿no? Descriptivo, decimos, ¿no? Y decimos, descriptivo, ¿de qué variable hemos hecho? De cantidad de botellas. Cantidad de bebida consumida, mejor. Bien, y guardamos.